Muy buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema es el intercambio gaseoso del sistema respiratorio humano. Yo soy Aileen Vázquez y yo voy a explicar qué es. El intercambio gaseoso es el proceso mediante el cual el cuerpo obtiene oxígeno del aire y elimina el dióxido de carbono, que es un desecho del metabolismo celular. Este proceso ocurre en los alvéolos pulmonares durante el intercambio gaseoso. Este mecanismo es fundamental para mantener con vida todas las células del cuerpo, ya que sin el oxígeno no podríamos producir energía y el exceso de dióxido de carbono lo que haría sería causarnos daño. El intercambio gaseoso es el proceso que permite la entrada de dióxido de carbono y la eliminación, no, perdón, es la entrada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Tenemos que sin este intercambio gaseoso el cuerpo no podría generar energía, los tejidos no recibirían oxígeno necesario y el dióxido de carbono se acumularía causando graves daños. Entonces, por eso se dice que el intercambio gaseoso es una de las funciones básicas para el cuerpo humano. La respiración celular, esto ocurre mediante este intercambio gaseoso. ¿Y qué es? El oxígeno entra en la sangre que se une con la hemoglobina de los glóbulos rojos, viaja por el cuerpo a través de las arterias, llegando a cada célula, donde se utiliza para producir energía y a este proceso se le llama respiración celular. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que las células producen como desechos es transportado de vuelta a los pulmones por las venas. Eh, para este ser eliminado. Este ciclo ocurre constantemente en cada respiración que hacemos, permitiendo que nuestras células sigan vivas y funcionando adecuadamente. Todo este proceso se lleva a cabo de forma automática, es decir, que continúa gracias al sistema respiratorio y al sistema circulatorio que trabajan juntos para asegurar que cada célula reciba lo que necesita. Entonces, en conclusión, el dióxido de carbono puede estar en nuestro cuerpo, pero en pocas cantidades, porque si este se acumula, podría causarnos daños como ser daños al sistema respiratorio, al sistema nervioso. En algunos casos podría ser de forma leve como dolor de cabeza o mareos. También podría ser de forma grave, podría ser un coma. Eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Camila Martínez y yo voy a hablar de cómo ocurre el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es el proceso mediante el cual el oxígeno entra a nuestro cuerpo y el dióxido de carbono sale. Esto sucede en los pulmones, específicamente en unas estructuras llamadas alvéolos, que estas son como pequeños sacos de aire rodeados de vasos sanguíneos. Cuando respiramos, el aire contiene oxígeno que llega a los pulmones. Ahí el oxígeno pasa a la sangre y al mismo tiempo el dióxido de carbono, que este es un desecho del cuerpo. Sale de la sangre hacia los pulmones para ser expulsado al exhalar. Este intercambio se da de una manera muy natural y automática, gracias a que los gases se mueven de donde hay más concentración a donde hay menos, sin necesidad de energía. El cuerpo se encarga de transportar el oxígeno a todas las células y de eliminar el dióxido de carbono para mantenernos vivos y con energía. Hablando un poco más, podríamos decir que el intercambio gaseoso en los alvéolos es la función clave de la respiración. Este se produce por un proceso de difusión a través de las paredes delgadas de los alvéolos y los capilares sanguíneos circundantes. Aquí tenemos unos factores que facilitan el intercambio gaseoso. Como primero tenemos la membrana delgada, que es la delgada membrana alveolar y capilar que facilita la difusión de los gases. También tenemos la gradiente de presión. La diferencia de presión entre lo que es el aire alveolar y la sangre facilita el movimiento de los gases. También tenemos la superficie alveolar, que esta es la gran superficie de los alvéolos, que estas permiten un cambio gaseoso eficiente. Y por último tenemos lo que es la ventilación y la perfusión, es un flujo adecuado de aire, en este caso la ventilación, y la sangre, que es la perfusión, a través de los pulmones, que es crucial para el intercambio gaseoso. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy María Gutiérrez y les voy a hablar un poco de qué son los alveolos.
Los alvéolos pulmonares son unas pequeñas bolsitas de aire que se encuentran al final de los bronquilios. Estos son los tubos más pequeños que hay dentro de los pulmones. Su trabajo principal es hacer de que el oxígeno que nosotros respiremos pase por la sangre y que el dióxido de carbono que el cuerpo ya no necesita salga cuando exhalemos. Estas bolsitas tienen unas paredes muy delgadas que están rodeadas por muchos vasos sanguíneos, que son pequeños llamados capilares. Estos están tan cerca uno de otros que el oxígeno puede pasar fácilmente por los alvéolos a la sangre y el dióxido de carbono puede salir de la sangre a ser expulsado al respirar. Los alvéolos también producen una sustancia llamada surfactante pulmonar, que es una mezcla de gases y proteínas. Esta sustancia recubre el interior de los alvéolos y sirve para que no se cierren cuando nosotros sacamos el aire. Esto nos ayuda también a poder mantenerlos abiertos y que no colapsen. Gracias a los alvéolos, nuestro cuerpo puede recibir el oxígeno que nosotros necesitamos para que trabajen correctamente y eliminar el dióxido de carbono. Por eso es importante mantenerlos sanos, ya que si no funcionan bien, respirar se volvería mucho más difícil y el cuerpo no recibiría el oxígeno necesario. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Rodríguez y yo le voy a estar hablando sobre las características de los alvéolos. Su primera característica es la pared alveolar extremadamente delgada, formada por una sola capa de células epiteliales planas, conocidas como neumocitos tipo 1. Esta delgadez permite que el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesen fácilmente por difusión simple. La segunda que sería amplia superficie de contacto. El ser humano tiene alrededor de 300 a 500 millones de alvéolos. Su superficie total suma entre 70 y 100 metros cuadrados, lo que maximiza el área de intercambio gaseoso en los capilares pulmonares. La tercera sería red capilar densa y adherida. Cada alvéolo está rodeado por una densa red de capilares sanguíneos, tan estrecho que los eritrocitos deben pasar en fila. Esto asegura que la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada estén en contacto inmediato en el aire alveolar. Y por último tenemos su membrana alveolo-capilar especializada, conocida como membrana respiratoria, tiene un grosor promedio de 0.5 micras. Está formada por el epitelio alveolar, el endotelio capilar y una membrana basal fusionada, y permite el paso rápido y eficiente a gases respiratorios. Buenas, mi nombre es Ashley Daniela Reyes. Yo les voy a hablar sobre la importancia del intercambio gaseoso del sistema respiratorio. El intercambio gaseoso es una función esencial del sistema respiratorio que permite la entrada de oxígeno al cuerpo y la eliminación del dióxido de carbono. Este proceso ocurre principalmente en los alvéolos pulmonares, que son pequeñas estructuras en forma de saco ubicadas al final de los bronquiolos. Allí, el oxígeno que inhalamos pasa a la sangre y el dióxido de carbono, un desecho del metabolismo celular, es expulsado al exhalar. Este intercambio de gases sucede gracias a la diferencia de concentraciones entre los alvéolos y los capilares sanguíneos. El oxígeno difunde desde el aire alveolar hacia la sangre, mientras que el dióxido de carbono se mueve en dirección contraria para ser eliminado. Este proceso es posible debido a una delgada membrana que separa los alvéolos de los capilares, permitiendo un paso rápido y eficiente de los gases. El proceso se basa en principios físicos que explican cómo los gases se disuelven y ejercen presión en diferentes medios. Además, la eficiencia del intercambio depende de factores como la superficie de los alvéolos, la distancia de difusión y la adecuada ventilación y circulación sanguínea. Si estos elementos fallan, el cuerpo puede presentar problemas como la hipoxia, que es la falta de oxígeno, o la acumulación de dióxido de carbono, lo que puede afectar el equilibrio del pH en la sangre. Cuando el intercambio gaseoso no se ocurre correctamente, se pueden alterar funciones vitales del organismo, afectando órganos importantes como el cerebro y el corazón. Por eso es fundamental que el sistema respiratorio mantenga un flujo constante y eficiente de oxígeno y de dióxido de carbono. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el intercambio gaseoso. El intercambio de gases en los pulmones ocurre principalmente en los alvéolos y hay varios factores que hacen que sea muy eficiente, por decirlo así. Primero, los pulmones tienen millones de alvéolos
donde ocurre un intercambio. Además, la pared entre los alveolos y los capilares es muy delgada, lo que facilita que los gases pues, pasen rápidamente de un lado a otro. Otro factor clave es la presión parcial de los gases que ayuda a que el oxígeno y el CO2 se muevan juntos, básicamente así. Se mueven de un lado a otro, el CO2 se disuelve fácilmente en agua que en oxígeno, lo que facilita su salida. Y por último, la hemoglobina en los glóbulos transporta el oxígeno a todo el cuerpo y ayuda a recoger el CO2 para llevarlo de regreso a los pulmones. También es importante la diferencia de concentración, ya que el oxígeno entra a la sangre porque hay más en la sangre y el dióxido de carbono sale porque hay más sangre que en los alveolos. Para que esto funcione bien, necesitamos una buena ventilación, es decir, que el aire llegue bien a los pulmones y una buena perfusión, o sea, que llegue la sangre constantemente a los Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Karen Lara y le voy a hablar un poco, doctora, sobre lo que es las principales patologías que afectan el intercambio gaseoso. El sistema respiratorio es conocido comúnmente sobre lo que es por ocuparse del intercambio gaseoso, aunque existe una amplia variedad de enfermedades respiratorias. Dentro de las principales tenemos lo que es el resfriado común, la bronquitis aguda, el asma, la neumonía, tuberculosis, enfermedad obstructiva crónica, que es el EPOC, cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar. Además de estas, hay otra variedad también de lo que son enfermedades que afectan lo que es el sistema respiratorio. Estas enfermedades del sistema respiratorio son padecimientos que afectan una parte o todo el aparato respiratorio, el cual se compone por lo que es nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. El origen de todas estas enfermedades se pueden dar por diversos factores, como ser el humo de tabaco, la contaminación ambiental, por polvos o químicos inhalados, antecedentes familiares. Estas enfermedades pulmonares pueden afectar gravemente lo que es el intercambio gaseoso, el proceso vital donde el oxígeno entra al torrente sanguíneo y el dióxido de carbono sale. Algunas de estas pueden alterar lo que es la estructura y función de los pulmones, impidiendo que el oxígeno llegue eficazmente a la sangre y que el dióxido de carbono se elimine adecuadamente. Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Susan López y les hablaré sobre las fases del intercambio gaseoso del sistema respiratorio. Como primero tenemos la ventilación pulmonar. Es el proceso funcional por el cual el gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta el alvéolo pulmonar y viceversa. Este proceso puede ser activo o pasivo según el modo voluntario o sea espontáneo. Cuando se realiza por la actividad de los músculos respiratorios del individuo o mecanismo, cuando el proceso de la ventilación se realiza por la acción de un mecanismo externo. El nivel de ventilación está regulado desde el centro respiratorio en esta función de las necesidades metabólicas, del estado gaseoso y el equilibrio ácido-base, de la sangre y de las condiciones mecánicas del conjunto pulmón. El objetivo de la ventilación es transportar el oxígeno hasta el espacio alveolar para que se produzca el intercambio en el espacio capilar pulmonar y evacuar el CO2 producido a nivel metabólico. El intercambio de gases es la provisión de oxígeno a los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo hacia los pulmones. En realidad, las paredes de los alvéolos comparten una membrana en los capilares, así de juntos están. Esto permite que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan, es decir, que se muevan libremente dentro del sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. También está el transporte de gases. El oxígeno es transportado principalmente a través de la sangre o los eritrocitos. Estas células contienen una mortal proteína llamada hemoglobina, que se compone de 4 subunidades, con una estructura similar a un anillo. Cada subunidad contiene un átomo de hierro unido a una molécula de hemo. El hemo se une al oxígeno de modo que cada molécula de hemoglobina puede unir hasta 4 moléculas de oxígeno. Cuando todas las unidades de hemo en la sangre están unidas del oxígeno, consideran que la hemoglobina está saturada. La hemoglobina está parcialmente saturada cuando algunas de las unidades de hemo están unidas al oxígeno. A medida que aumenta la presión parcial, el oxígeno y la hemoglobina se unen fácilmente al oxígeno, al mismo tiempo que una vez una molécula de oxígeno,
se une a la hemoglobina, las moléculas de oxígeno se adicionan, se unen más fácilmente a la hemoglobina. La hemoglobina, fetal tiene una estructura diferente a la hemoglobina adulta, lo que resulta en una mayor afinidad para el oxígeno. Como en conclusión, el intercambio gaseoso es un proceso esencial para la vida humana, ya que permite que el origen llegue a las células del cuerpo y que el dióxido de carbono, un desecho metabólico, sea eliminado efectivamente. Este mecanismo ocurre principalmente en los alvéolos pulmonares, donde se realiza difusión de gases gracias a las diferencias de concentraciones entre el aire y la sangre. Muchas gracias.